Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo 13 de Love in the Air, parte 2, basados en el libro. Gun, está bien si no quieres mirar. ¿Sabes lo que dijo Pai? Sky, no. Gun, él dijo, llévate tus juguetes sucios. En medio de los gritos agonizantes, solo podía escuchar la risa divertida de los dos hombres, y una vez más Sky volvió al pasado, a ese día que no fue un sueño, pero el hecho era que fue engañado nuevamente, este corazón fue traicionado una vez más. Pai, ¿a dónde se fue mi novio? Te lo dejé a ti, Payu. Payu, se lo llevó mi novio. Pai, ¿a dónde llevó Reina Sky? Preguntó con emoción hasta que Payu sacudió su cabeza pero aceptó responder de buena gana. Payu, Ren dijo que Sky tenía sueño, así que lo llevó de vuelta al dormitorio. Bueno, esos chicos deben estar bastante cansados hoy. Escuchar a los profesores criticar los trabajos consume energía. La persona que asistió a la misma facultad que los dos jóvenes dijo comprensivamente, Payu también quería que Ren volviera a dormir lo antes posible. Había estudiado mucho y tan pronto como terminó fue a él. ¿Es feliz? Por supuesto, pero estaba preocupado al mismo tiempo. Pai, pero quería que Sky me vea correr. Pai dijo encogiéndose de hombros, pero luego negó con la cabeza. Pai, eso es verdad. Es mejor que vuelva a dormir. Creo que soy adicto a Sky. Payu, ¿te acabas de enterar? Pai, me voy entonces. Payu, ve a donde quieras ir, dijo Payu descuidadamente. Luego se giró para mirar el auto nuevo que sus subordinados acababan de sacar del contenedor. Pai, está bien, entonces me iré. Por favor dile a Saifa también. Rain, Pai, cuida a Sky. Él está pálido. Pai, está bien, me ocuparé de él. Cuidaré que las hormigas no se le suban ni le toquen. Rain sonrió, agitó su mano, cerró la ventanilla y llevó el auto de regreso al mismo lugar permitiendo que Pai acelerara. Pero, ¿por qué Rain volvió tan rápido? La persona que estaba a punto de acelerar frenó de inmediato. Miró el reloj con el que acababa de estimar el tiempo hace un momento en que los dos chicos solo podían haber llegado a la mitad del camino, porque de la torre de Sky hasta allí eran direcciones completamente alejadas. Entonces, ¿por qué Rain lo había llevado y regresó allí tan rápido? Diría que por ser tarde en la noche no hay tanto tráfico, pero aún así le tomaría mucho tiempo en ir y volver. Eso hizo que Pai apagara inmediatamente el motor y volviera corriendo al circuito. Tenía una extraña intuición. Pai se apresuró a volver corriendo a la dirección donde acababa de despedirse de Payu. Pai, Rain. Entonces vio al chico que estaba sonriendo y rogando a Payu, que se giró para mirar sorprendido. Rain, ¿Pai olvidó algo? Pai, ¿a dónde llevaste a Sky? No respondió la pregunta, sino que optó por hacer otra pregunta, hasta que Rain se rió. Rain, oh Pi, eres olvidadizo. ¿Olvidaste a dónde mandaste a decir que llevara a Sky? Pai, ¿qué? ¿Quién? Gritó Pai asustando al chico que desvaneció su sonrisa dándose cuenta de inmediato que no estaba bromeando. Rain, ¿no fuiste tú quien lo dijo? Pai, estuve corriendo todo el tiempo. ¿En qué momento podría decir algo? De acuerdo. ¿Quién le dijo a Rain y dónde llevaste a Sky? Su expresión severa no solo llamó la atención de Payu, sino que Saifa incluso se acercó para ver qué estaba pasando mientras Rain decía apresuradamente. Rain, justo ahora. Ah, cuando estabas compitiendo, Sky dijo que iba a volver a dormir, así que fui a llevarlo. Entonces el guardia me llamó diciendo que dijiste que llevaras Sky a tu condominio. Pai rara vez se enojaba, pero cuando lo hace es aterrador, y Rain lo entiende ahora claramente. Rain se acercó a Payu más que antes. Su corazón temblaba, pero no porque tuviera miedo de Pai, sino que se estaba dando cuenta que había algo mal. Rain no conoce el pasado de su amigo, así que no dudó ni una vez sobre las palabras que le dijeron, pero ahora ya no está seguro. Pai, ¿mi condominio? Pai estaba en silencio repitiendo sus palabras, pero de repente recordó al chico halagador que le había pedido prestada la tarjeta para entrar a su habitación. Se dio la vuelta alejándose de allí saltando en su gran motocicleta lo más rápido posible. Pai no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero algo no se sentía bien. Payu se dio la vuelta ordenándoles rápidamente a sus subordinados y tirando del brazo de Ren que parecía querer correr para seguir a Pai, ignorando la fuerza que lo mantuvo en su lugar y dijo con voz profunda. Payu, iré con él. Payu no sabe lo que está pasando.
pero por la mirada en el rostro de Pai, esta es la primera vez que tuvo miedo de que su amigo fuera a matar a alguien. Saifa, yo también voy. Rápidamente todos llegaron al piso donde vivía Pai. El hombre corpulento se precipitó por el pasillo y luego golpeó con su puño contra la puerta con toda fuerza. Bang, bang, bang. Pai, ábreme. Estaba tan enojado que incluso podría romper la puerta. Bang, bang. Una vez más, una gran mano se estrelló contra la puerta con toda su fuerza y estaba a punto de gritar. Pero, Peach, ¿qué les pasa? ¿Van a destrozar algo? ¿Pueden no hacer ruido? Pai.